Saludos a todos los influencers espaciales, bienvenidos nuevamente a su canal de la Influencer Espacial. Como siempre tenemos un gran invitado, un gran amigo, y él trabaja para Space Center Houston. Él es especialista de programa de español y se llama Oscar Neira. Oscar, bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, es un placer. Y vamos a tener entonces un reportaje, pero recuerden antes de ir al reportaje que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Disfruten de este reportaje. Space Center Houston. Esta odisea espacial inició en los años 60 y se escogió para esto una zona típica de ranchos y ganado tejano. Ahí fue donde se construyó el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, un lugar para capacitación y entrenamiento de astronautas, así como el comando de control de las misiones espaciales. Muchos años después, justo ahí, a pocos metros de la NASA, se inaugura en 1992 el Centro Espacial Turístico y de Visitantes, conocido hoy día como Space Center de Houston. Si quieres vivir las emociones de la exploración espacial, el Space Center de Houston te da esta increíble experiencia. Este lugar ha sido una de las principales atracciones de Houston desde su apertura en 1992, recibiendo a más de 1.5 millones de visitantes nacionales e internacionales al año. Este complejo educativo y de entretenimiento, de unos 180,000 pies o 17,000 metros cuadrados, exhibe más de 400 artefactos espaciales, incluyendo la colección de rocas lunares y muestras traídas desde la Luna, y ofrece varias exhibiciones temáticas permanentes, atracciones y tours, así como una variedad de exhibiciones temporales creadas exclusivamente para este Centro Espacial de Houston, y todo esto diseñado por su equipo creativo. Ubicado aproximadamente a media hora del centro de la ciudad, este centro espacial está afiliado al Smithsonian. Aquí encontrarás la nueva exhibición permanente Artemis, o Artemisa en español, quien recordemos es la diosa de la luna en la mitología griega, quien es hermana melliza del dios Apolo. Artemis es la misión que llevará de regreso a los humanos a la luna por primera vez en más de 50 años. Se inauguró en el 2022. Y esta misión de la NASA ha trabajado con sus socios internacionales y comerciales. Con esto, la NASA planea establecer la primera presencia a largo plazo en la Luna para así aprender lo que se necesita para enviar astronautas a Marte. Aquí podrás descubrir el programa Artemis a través de exhibiciones interactivas y actividades prácticas. También podrás tocar las capas de un traje espacial de caminata lunar, sentir la diferencia entre un sitio de aterrizaje lunar de Artemis y Apolo, así como diseñar tu propio parche de la misión y mucho más. Incluso puedes escribirle preguntas para que las responda un astronauta de verdad. Hay tanto que explorar en el Space Center de Houston y claro, sin importar la edad que tengas. Incluso si normalmente no eres un gran fanático de los tours, te recomendamos hacer el recorrido el NASA Tram Tour, la atracción más popular del Centro Espacial de Houston. Esta es tu oportunidad de ir a diferentes lugares en el Centro Espacial Johnson de la NASA y obtener una visión del pasado, presente y futuro de la exploración espacial, así como el comando de control de las misiones Apolo, desde el cual la NASA dirigió las misiones Géminis y Apolo, incluyendo Apolo 11, que en 1969 llevó a los primeros humanos a la Luna, así como las primeras misiones del transbordador espacial. Y claro, los visitantes también pueden entrar al interior del transbordador Independence y el avión transportador y aprender sobre el programa de los transbordadores espaciales y el emocionante futuro de la exploración espacial a través de exposiciones interactivas y muchas otras cosas más de sumo interés. No te vayas porque ahora tenemos en el estudio a otro orgullo latino, el colombiano Oscar Neira, quien trabaja aquí en el Space Center de Houston con una misión muy importante y que él directamente nos lo dirá todo aquí en el Influencer Espacial. Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir entonces con el programa. Bueno, como ya les dije, tenemos a Oscar Neira. Y Oscar, para que la gente sepa quién eres, ¿quién es Oscar Neira?
Bueno, Oscar Neira yo lo definiría como un colombiano apasionado por la educación. Okay. Yo nací en Tunja, Boyacá. Es una región de agricultura en Colombia. Somos famosos porque en mi ciudad Tunja es muy fría. Sí, es una ciudad pequeña, pero también se evidencia que somos muy carismáticos y siempre tratamos a nuestros hermanos, sea colombianos o de fuera, como si fuera propia familia. Wow, eso es bien, un elemento bien que nos distingue como hispanos, ¿no? Sí. Qué bien. Entonces, ¿qué tiempo llevas aquí en Houston? 4 años. Ok. Entonces, de profesión, tú eras maestro. Y ahora, ¿cómo te fue como maestro? ¿Cómo eliges esa profesión? ¿Y cómo llegas al Space Center Houston? Bueno, si me permites hacer un viaje en el tiempo. Oh, claro que sí. Entonces, yo estudié en un colegio público, ¿sí? En Tunja, el Silvino Rodríguez. Entonces, en ese entonces, pues, adolescente, aún no sabía qué estudiar, ¿verdad? Tenía varias opciones. Y cuando se llegó el momento de tomar la decisión, tomé un año para prestar servicio militar en Colombia, okay. Pero entonces allá tenemos 2 opciones, que puedes ir o al ejército o a la policía, y yo elegí un año en la policía. Y en ese transcurso de esa experiencia tuve buenos mentores en donde pues elegí la educación. Tenía que ser la educación y tuve el apoyo de mi familia, de mis hermanos, mis hermanas, y estudié en la UPTC, Lenguas Extranjeras. Okay. Entonces me formé como educador y allí pues empecé a buscar esa pasión en mí sobre la educación, sobre educar. Y tuve un objetivo pequeño mientras estaba estudiando y dije, quiero ser profesor, maestro de una universidad. Okay. Entonces tomó tiempo porque, bueno, me gradué, empecé a trabajar en distintos colegios, pero cada oportunidad se fue abriendo y llegó el momento adecuado para saltar a ese objetivo que quería, que era enseñar en una universidad. Okay. Trabajé en 2 universidades y luego empecé a sentir, después de 3 años y medio en trabajar como profesor de idiomas y traductor, bueno, ya tuve este objetivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito? Necesito algo más en mi vida. Y pues se me dio la oportunidad de mudarme aquí a los Estados Unidos y a Houston, porque aquí tengo pues una hermana, familia. Entonces llegué a Seno Familiar, un hogar muy colombiano también. Entonces no sentí como ese choque cultural dentro del hogar, ¿verdad? Fuera, claro que sí. Eso todo el mundo. Incluso estudié inglés en Colombia, pero llegué acá y tuve la experiencia del idioma, ¿no? Y si me permites, por ejemplo, iba a un supermercado y me decían, have a good one. Y yo, eso no está en los libros de gramática. ¿A good one qué? Y mi hermana, te están diciendo adiós, bye. Sí, y bueno, fui aprendiendo y... sí, la jerga que uno tiene que aprender acá. Sí. Y bueno, llegué a Houston y te tengo que decir que al principio fue algo frustrante, porque yo vine con la intención de ser profesor aquí también, ¿sí? En Texas. Y traje todos mis diplomas, mis certificados de Colombia, pero no sabía cómo o qué camino seguir. Fue un choque bastante fuerte para mí, porque enfrentarme a un mundo totalmente distinto, un abanico de oportunidades que eran tantas que no sabía por dónde iniciar, y tomó tiempo, entonces di con los programas adecuados, con la información adecuada, y tenía que hacer una certificación alternativa, ¿sí? Entonces tomar mis clases, aprobar el examen de proficiencia de inglés y prepararme y demostrar al estado de Texas que estaba en la capacidad de enseñar a estudiantes de aquí del estado. Cosa que me parece muy bien porque pues igual el sistema educativo es totalmente distinto, entonces correcto, necesitaba hacerlo. Sin embargo, en ese transcurso pues necesitaba un trabajo, ¿verdad? Y tengo que compartirte, Luis, que apliqué a muchos lugares y nadie me llamaba.
Apliqué muchos lugares, te puedo nombrar varios, y yo decía, bueno, pero ¿qué sucede? Tengo el idioma, considero que tengo conocimientos. ¿Y las credenciales? Sí, y no se da. Incluso aplicaba en tiendas grandes y me ponía a analizar, bueno, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? ¿Sí? ¿Qué capacidades me hacen falta para de pronto tener un trabajo? Porque necesito pues costear mi programa de maestro. Y en esa búsqueda de trabajo, mi sobrino, que en ese entonces estaba en la universidad, me dijo, oye, ¿por qué no vas a esta feria de trabajo? Entonces yo dije, bueno, ¿y a qué va dirigido? Pues a ingeniería. Yo dije, bueno, pues ingeniería no es mi campo, pero voy a ir, ¿sí? Entonces busqué qué era una feria de trabajo, ¿sí? Y busqué quiénes eran los participantes en esa feria y di con el Space Center Houston. Wow. No sabía, no conocía qué era el Space Center Houston, realmente. Claro que tenía referenciado NASA, que era, ¿verdad? Pero cuando empiezo a ver los perfiles que trabajan en el Space Center Houston y lo que estaban buscando, empieza a relacionarse educación y exploración espacial. Wow. Y decía en los requerimientos, bueno, los conocimientos pedagógicos y demás, dije, bueno, lo tengo. Ya los conocimientos específicos, bueno, los puedo aprender, porque siempre desde pequeño me interesó todo lo que tiene que ver con las ciencias espaciales. Sin embargo, no estaba en mi realidad, porque vengo de Tunja, de Colombia, donde NASA está en las estrellas. Y más literalmente. Allá, y no lo veía algo posible para mí, ¿sí? Pero siempre me interesó. No tuve de pronto las oportunidades en ese entonces. Pero bueno, tenía algo real y hice toda mi estrategia en la feria de trabajo. Fui me postulé con empresas que sabía que no iba a progresar tal vez, incluso por ejemplo con empresas de renta de automóviles. No tiene nada que ver, pero era como mi práctica para luego Space Center presentarme con las personas que estaban ahí y hacerlo muy bien. Wow, y efectivamente lo hice. Dije quién era, las habilidades que podía ofrecerles y les gustó el perfil. Y bueno, luego pasé a todo el proceso de admisión, de contratación, y bueno, te comparto que cuando viene la sesión de preguntas sobre manejo de grupo, sobre cómo enseñar, sobre estrategias pedagógicas, claro, es mi campo. Yo, muy bien. Pero venía la otra sesión de preguntas, bueno, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es la misión más importante para ti de NASA y por qué? Yo en ese entonces, yo había leído algo sobre un satélite que lo había mandado hace mucho tiempo y estaba en el espacio, ya casi llegando al espacio interestelar, pero no sabía los nombres, no. Bueno, más o menos lo decía. ¿Cuáles son las habilidades expedicionarias de un astronauta? Me preguntaban. Yo, bueno, no lo sé. ¿Sabes programar? ¿Sabes de física? ¿Sabes de cohetería? Yo, sí, no. Bueno, al final di la respuesta, fui sincero. No lo sé, pero soy la persona que está en la capacidad de aprender, ¿sí? Y pues realmente me apasiona la educación y bueno, estudiaron mi perfil y bueno, a los 2-3 días después me llamaron, me dijeron, ¿quieres hacer parte del equipo? Y yo, bueno, fabuloso, sí. Y ahí, bueno, empecé por horas. Empecé como instructor, trabajando por horas, medio tiempo. Ellos me dieron todo el entrenamiento. Entonces, imagínate, Luis, de mi trabajo en ese entonces era dar muchas actividades en inglés y tours en inglés. ¿Sobre qué? Sobre historia científica, exploración espacial. Y ahí tenía dos dificultades. A pesar de que sabía inglés, no tenía el vocabulario técnico. Y pues es idioma extranjero. Aún así yo lo había enseñado. El hecho de enseñar y transmitir información a una persona nativa, pues abruma, ¿sí? Pero me tomé el tiempo también
de estudiar, de leer, y fue como un pequeño inicio en mis días de escuela de sentarme, revisar y aprender, ¿sí? Space Center Houston confió en mí, las aptitudes, y me dio la oportunidad. Entonces es lo que pongo como en contraste de que pude estar buscando algo que no era para mí, pero se me dio la oportunidad, y soy fiel creyente, Luis, en que las oportunidades se dan cuando tú estás listo. Cuando uno está listo. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Eso es definitivo. Pero mencionaste varias cosas que son intrigantes e interesantes, porque una, tú descubriste de adulto que tenías en tu mente ya dentro escondido había algo de una pasión o de interés en algo espacial, pero cuando me dijiste eso, que en Tunja, pues NASA eran las estrellas, porque no había oportunidad. Y de eso se trata lo que estamos haciendo con este podcast, es compartiendo estas historias para que las personas que nos están viendo sepan que se puede. Y no tiene que ser todo el mundo ingeniero, pero pues en tu caso con experiencia y preparación en la educación. Pero eso está fabuloso, y también compartiste unos principios grandísimos ahí, es decir, que no siempre es una línea recta, ¿verdad? Y uno nunca sabe, y hay que aprender a ser flexible. Pero qué fascinante y qué bueno. De hecho, yo te conocí ya tú ejerciendo el rol que tienes ahora en Space Center Houston como coordinador de todos los programas de español. Pero, ¿qué me puedes contar qué nos puedes compartir de eso, de estos programas de español y cualquier otra cosa que has aprendido que te ha llamado la atención en Space Center Houston? Bueno, pues entré a trabajar con Space Center Houston y aprendí todo lo que tenía que aprender sobre los programas y demás. Y algo que me agradó mucho es que tenemos varios programas, pero yo participaba en todos, ¿sí? Entonces, lo que aprendía en un programa lo aplicaba en otro y viceversa, ¿sí? Y luego articulamos distintos esfuerzos para crear igual no crear, sino para dar uno de los programas que ya teníamos en español. Entonces, eso viene como en una mesa de trabajo en Colombia, en un foro en pro de la mujer, y ahí se articula Space Center Houston, se articula una fundación también colombiana, se articula incluso también empresas que quieren apoyar esas iniciativas, y se propone al Space Center Houston de dar un programa de una semana de ciencias espaciales para un grupo de niñas en Colombia que han sido pues golpeadas por el conflicto armado colombiano. Uh-huh. Y empezó a nacer todo este programa. Entonces, todo lo que teníamos en experiencia en los programas de educación de Space Center Houston, empezamos a trabajar traduciéndolos. Como te dije, yo trabajé como traductor también en una universidad de Colombia. Y empezamos a pasar todos estos conocimientos a español, ¿sí? Hacerlos más asequibles y romper esa barrera del idioma. Sin embargo, llegó una pandemia mundial. Y todos vivimos ese impacto, ¿verdad? Space Center Houston también lo vivió, y el Departamento de Educación tuvo que moverse a lo virtual. Entonces fue un aprendizaje para muchos, fue algo devastador, triste, pero ahí hubo oportunidades. Entonces Space Center Houston vio una oportunidad de empezar a dar unos campamentos virtuales en inglés. Entonces surgió la idea de, bueno, para mantener a nuestra tripulación de niñas en sintonía, demos estos campamentos que están en inglés, pero en español, ¿sí? Y empezamos a trabajar con las 30 niñas, con esta fundación. Bueno, vamos a hacer una sesión de cohetes y vamos a crear cohetes. Yo recuerdo, Luis, que esa sesión fue muy divertida porque la hice desde mi casa y pues escuchaban los perritos, escuchaba todo, y yo muy nervioso porque incluso era mi primera vez que utilizaba una plataforma virtual, me daba miedo, sí, fue un cambio también. Dimos la primera sesión y empezamos a dar sesiones virtuales en español, y cuando empezábamos ya a cerrar esa brecha, porque ya estábamos volviendo a los viajes, a restablecer Space Center Houston, y bueno, la humanidad empezaba como a volver, ¿sí?, a tomar su rumbo.
nos dimos cuenta que teníamos un programa virtual de Space Center Houston sólido. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un programa en español virtual, ¿sí? Y ahora viene la misión en sitio. Entonces de ahí es de donde viene ahora lo que llamamos Space University Beyond, ¿sí? Nuestro programa en inglés se llama Space University, que es toda la semana que los estudiantes vienen y tienen toda una misión inmersiva con nosotros. Y Space University Beyond, el Beyond es porque queremos ir más allá y lo queremos ofrecer en español. Okay. Entonces ahorita tenemos ya un programa mucho más sólido. El programa virtual lo tenemos incluso por fases y hoy día no estamos solo trabajando con la Fundación SHEES, que fue con quien iniciamos, sino tenemos colegios y otras fundaciones que nos van a visitar y que hacen parte incluso también de nuestras tripulaciones virtuales. Y el mensaje es claro, que las ciencias espaciales, el espacio es para todos. Todo el mundo. Y siempre le decimos a nuestras tripulantes y como maestro de inglés, claro, el inglés es importante, pero mientras estás aprendiendo ese idioma extranjero, las ciencias espaciales también están para ti y son para ti, ¿sí? Y queremos brindar esa oportunidad tanto a nuestros hermanos vecinos de Latinoamérica como nuestros hermanos vecinos de la comunidad hispana aquí en Houston. Sí, hay mucho trabajo por hacer y de hecho, ahora yo tengo mi parcho que dice Space University Beyond y ahora entiendo de dónde viene el Beyond, así que pues gracias por explicarme eso. Y fue ahí realmente cuando nos conocimos, ¿verdad? Trabajando en este proyecto. Pero qué bueno, y entonces como dices, hay mucha oportunidad todavía. Y es bueno también que pudiste y que pudo el Space Center Houston adaptarse a las situaciones y pues entre la crisis surgió la oportunidad, como dijiste, y se pudo solidificar una plataforma. Si mencionaste que que SHEES fue la primera organización con la que se hizo, que estás trabajando con otras y pues aprovechando que tenemos una audiencia que te estás mirando, y escríbanos comentarios y preguntas para hacerle llegar a Oscar y a Space Center Houston. Pero, ¿cómo pueden las organizaciones que se interesen por este programa contactarlos a ustedes? Bueno, realmente nuestro punto principal sería nuestra página web, ¿sí? Es donde van a encontrar la información. Sin embargo, les voy a dar mi correo, si está bien. Mi correo es oneira@spacecenter.org, ¿sí? Y ahí pueden contactarme directamente para empezar a saber más sobre los programas de español. ¿Por qué permito dar mi correo electrónico? Porque estos programas son personalizables, ¿sí? Dependiendo también si es para un colegio, si es para una organización, si es para una tripulación que quiere venir a visitarnos. Entonces, hemos experimentado también con estos programas y llevar estos programas a las necesidades que tienen nuestras comunidades en Latinoamérica, ¿sí? Y los ajustamos a eso, en tiempos, en conocimiento. Entonces, podemos realizarlos y estamos abiertos a recibirlos tanto en nuestros programas virtuales como en nuestros programas en sitio. Incluso también tenemos, hace parte del programa en español, una tripulación de maestros colombianos. Wow. La misión se llama Libertad, ¿sí? Y ya vamos en la misión 2, entonces ML2 le llamamos. Y es un grupo de emprendedores, de docentes, de divulgadores colombianos que asisten a nuestra conferencia más grande, que es SEEC, Space Exploration Educators Conference, que es cada febrero. Y ellos vienen, se capacitan, incluso también vienen y participan como speakers. Tienen contacto con astronautas, con ingenieros y con demás educadores de alrededor del mundo. Y a partir de esos aprendizajes, ellos regresan a las comunidades. Wow. Y emprenden nuevos proyectos. Me imagino, con una inspiración y con una motivación increíble. Exacto. Y mi labor como cabeza de los programas de español es apoyarlos. Y tenemos incluso también distintos webinars que formamos con ellos. Invitamos speakers como perfiles como el tuyo, Luis, también, en donde comparten, más allá de las ciencias espaciales, es los perfiles, porque queremos brindar a nuestra comunidad hispana, nuestros estudiantes, que
si nosotros lo podemos hacer, tú lo pudiste hacer, yo lo pude hacer, todos lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer. Y tenemos incluso estos medios, Luis, para hacer ese puente, ¿verdad? Y ser ese puente de comunicación para todas nuestras comunidades. Como yo te digo, es un sueño que estoy viviendo, que no lo había soñado, así suene sin sentido, pero sí estoy siendo la herramienta que yo en algún momento quise tener como niño y como maestro, ¿sí? Porque estamos llevando conocimiento a todos los rincones de Latinoamérica y también a nuestros maestros, que realmente son los que llevan ese mensaje. Algo que yo cuando fuimos a formar este programa, este canal del influencer espacial, esa era la meta. Es llegar a lugares que no se puede llegar de otra manera y diseminar, y compartir, regar la voz, por decirlo de esa manera, de que el espacio es para todo, hay oportunidades, y dar el ejemplo, lo que tú has compartido en estos momentos de que el espacio es para todos, y pues sí lo es, para todo el mundo que quiera, y siempre van a haber obstáculos, pero se puede hacer. Cambiando un poquito, volvemos a tocar temas de otros programas, pero algo de todas las exhibiciones que actualmente hay en el Space Center Houston, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? Wow. Me puedes decir dos si te es difícil seleccionar una. Bueno, qué pregunta más interesante, gracias. En lo personal va a ser algo muy básico, pero es algo que tenemos en exhibición en el Space Center Houston. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Como una roca lunar, como un cohete de SpaceX, una parte de un meteorito que es de Marte, bueno, se prevé que es de Marte. Tenemos el clima en tiempo real de Marte, pero en lo personal me iría con la exhibición de la primera capa del traje espacial. Wow. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Parece, primero que nada, como una pijama, ¿sí? Para mí me parece muy interesante. Y por ese traje, haz de cuenta que es un traje como para buzo, ¿sí? Que me imagino lo conoces, pero para nuestra audiencia es como un traje para bucear. Y en ese traje viene una manguera. La manguerita. Una manguera, ¿sí? Por todo el cuerpo del astronauta. Entonces, me parece muy interesante por qué tiene una manguera. Tú lo sabes, Luis, ¿verdad? Sí. Porque tiene que fluir agua a temperatura para que el astronauta no sude, sino se mantenga, ¿verdad?, en una temperatura acorde para sus caminatas espaciales. Esa exhibición, para mí en lo personal, es muy importante porque es algo muy pequeño, muy básico, que por supuesto yo entendería, no, Oscar, pero es mejor la roca lunar, ¿de qué estás hablando? No, bueno. Pero en lo personal son las cosas que yo de niño me preguntaba, ¿cómo el ser humano viaja a la luna? O sea, el cohete aterriza, ¿cómo hace el astronauta? ¿Cómo se pone el traje? Entonces son esas cosas que he encontrado al estar en el Space Center y que ahorita pues comparto y bueno, esa sería la atracción para mí. No, pues esa es súper válida y me gusta la explicación que dice, porque para las personas que no saben, cuando un astronauta sale de la estación espacial o sale de una nave, el traje espacial es una nave espacial. Entonces las variaciones de temperatura son bastante diversas. Si estás en la sombra, si no te está dando el sol, es bastante frío, y si no, es muy caliente y hay que regular la temperatura constantemente porque somos seres humanos, no estamos trabajando con un robot. Es un ser humano que hay que cuidar y asegurarnos que está vivo y que pueda regresar para que nos cuente cómo le fue, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Entonces, algo curioso es que el Space Center Houston se ha convertido en un centro, o sea, era un museo y ahora es un centro educativo que tiene piezas de museo, que está promoviendo todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son los cambios más recientes o algún cambio desde que tú estás en el Space Center Houston que te haya gustado, que te lleva más cerca de esa meta de ser un centro educativo? Bueno, tenemos muchos programas de educación, incluso también programas de liderazgo, de emprendimiento, no solo para estudiantes, sino también para ejecutivos, empresarios. Entonces lo tenemos en todos los niveles. Y un gran cambio, bueno, es abrir la dependencia del programa en español.
que el programa en español no es solo lo que te mencioné de tener el programa virtual y el programa en sitio, sino es el acompañamiento desde mi departamento, desde esa parte del departamento, porque es el departamento de educación, desde esa parte del departamento, asistir al Space Center Houston en los programas, por ejemplo, de liderazgo, emprendimiento, para adultos también, para que se ofrezcan en español. Es asistir también en todas estas exhibiciones, como bien lo decías, Space Center Houston se manifiesta como museo y ahorita también como un centro educativo y científico, en donde estamos trabajando para llevar toda esta información en español, porque si bien tenemos una gran afluencia de comunidad hispana, tanto que viene y nos visita de fuera de Houston, como aquí en nuestro propio comunidad. Sí, exacto. Y ese ha sido de los cambios más grandes en donde Space Center Houston ha visto el potencial que hay en este tipo de programas. ¿Por qué? Porque realmente, como vuelvo y digo en mi propia experiencia, hemos llevado este conocimiento a estudiantes y comunidades donde nunca lo habían tenido. Y no es porque de pronto no crean que no son capaces, sino que en su propia realidad no existe. ¿Sí? Así mismo. Como yo te lo digo y lo vemos con nuestras tripulantes que nos visitan. Me gusta que digas tripulantes de paso, Okay. en vez de nuestros grupos, nuestros tripulantes. Sí, así lo hemos llamado porque es todo el ambiente. Sí, pero uno se siente oficialmente astronauta con esa manera. Sí, y es llevar esas oportunidades, ese conocimiento a nuestras comunidades y decirles, sí está, sí se puede. Hay una persona y un equipo detrás de Oscar Neira trabajando por llevar este conocimiento y a hacerlo mucho más accesible a Latinoamérica. Sepas inglés o no sepas inglés, español. Entonces somos un centro, un museo educativo científico inclusivo, en donde todo el mundo es bienvenido a nuestros programas, sepas o no sepas inglés. Entonces yo creo que el cambio más significativo es que Space Center Houston ha volteado a mirar, ¿sí?, lo que de pronto en años anteriores no se hacía. Y hemos articulado distintas fuerzas para llevar eso a cabo. En lo personal he tenido todo el apoyo de Space Center Houston para estos programas experimentales, para incluso participar en programas externos de Space Center Houston. Estamos ahorita también, incluso te cuento, Luis, en un programa que se llama Cambio, que es dentro de los Estados Unidos, y estamos trabajando con otros centros científicos de Estados Unidos y museos en llevar todas estas estrategias a nuestra comunidad hispana. Y todos nos ajustamos a lo mismo. ¿Están buscando voluntarios? Posiblemente sí, Luis. Y si te das cuenta y si lo analizamos en un pensamiento macro, no es solo Space Center Houston, sino te puedo decir que estas otras instituciones, centros de alrededor de los Estados Unidos, buscan también tener un alcance mucho más significativo en nuestras comunidades hispanas. Entonces, ese tipo de iniciativas, de proyectos, hace poco también estuvimos visitando México con una delegación de Houston, en donde queremos visualizar, ¿sí?, las ciencias espaciales. Es para todos, ¿sí? Entonces, ese cambio realmente, si me lo preguntas, es ese apoyo que se le ha dado a los programas de español, y que vemos una potencial oportunidad como centro educativo. Y ya llevamos con esto 3 años, ¿sí? Y vemos que hemos progresado bastante y vemos a futuro también un gran alcance significativo. Qué bueno. También. Qué bueno, wow. Es una labor extraordinaria lo que están haciendo, y me fascina la visión de los programas, porque nuevamente eso es lo que tenemos esa es una meta en común que tenemos ustedes con sus proyectos y aquí con el canal del Influencer Espacial. Entonces, otra pregunta, por tu conocimiento de asuntos espaciales, si te ofrecen ir a la Luna o a Marte, ¿a cuál vas? Wow, qué buena pregunta. Tengo 38 años
joven? Bueno, hemos aprendido que no necesitamos aprender muchos de los controles de los, ¿verdad? De los vehículos espaciales, que son los cohetes, porque todo está automatizado, entonces, bueno, check. Exacto. Pero llegar a Marte, Luis, se me hace demasiado tiempo, ¿sí? Yo preferiría, si me lo permiten, ir a la Estación Espacial Internacional. Ok. Pero si me dicen, bueno, Oscar, está la oportunidad de ir a la Luna, ¿irías? Por supuesto. Pues, ¿qué tal si hacemos este programa viral? Ustedes nos ayudan y nosotros los representamos y vamos los dos ya sea a la estación o a la Luna o nos turnamos a quién va donde sea. Pero no, es fascinante, a mí me fascina, todo el mundo sabe que yo vivo fascinado con la Luna y yo quiero ir a la Luna y a ver cuántas personas nos escriben en los comentarios a dónde irían y por qué y qué piensan hacer y todo lo que nos quieran decir. Y hay personas que nos escriben constantemente y queremos que nos sigan diciendo qué quieren hacer. Entonces, cuando tú vas, especialmente, esto nos pasa a todas las personas que estamos involucradas en el espacio de alguna manera. Para los efectos del público, somos el equivalente a un astronauta o a una persona así. ¿Cuáles son las preguntas más raras que te han hecho de NASA, del espacio? Bueno, preguntas, de todas, ¿verdad? Incluso hay preguntas que me he quedado, no lo sé. Y digo, no lo sé, pero vamos a averiguarlo, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Bueno, la más común es extraterrestres, ¿sí? O sea, Oscar, ¿estamos solos? ¿Tú qué dices? ¿Qué dice NASA? ¿Qué dice NASA? ¿Qué reporta NASA? Mira los ovnis, mira Como nuestras tripulantes en lo que hemos llevado de estos programas han sido más niñas, mujeres, una pregunta muy interesante es, Oscar, ¿cómo las mujeres manejan su ciclo menstrual en el espacio? Oh, wow. Entonces fue una de las más interesantes y en ese entonces recuerdo que Megan McArthur, su astronauta, estuvo con nosotros y nos ayudó a responder esa pregunta de primera mano y ahí, aprendí. Wow, sí. Preguntas también, de pronto si se puede ir a otros planetas. Sí, y la respuesta es no por su composición y demás. Preguntas también como ¿por qué? Que es muy interesante, ¿por qué Mercurio, que está más cerca al Sol, no es el planeta más caliente del sistema solar, sino es Venus, que es el segundo más? Entonces, ese tipo de preguntas que me parecen interesantes del por qué. ¿Sí? Y para nuestra audiencia, ¿por qué? Bueno, es porque Venus tiene una atmósfera muy densa, entonces lo que crea es como un efecto invernadero, entonces la energía solar llega, pero queda atrapada. Y aprendimos todo eso con Oscar Neira, maestro del Space Center Houston. Y yo aprendí eso también de estar Space Center y contar con speakers como tú y como todo el equipo también que nos apoya desde Johnson Space Center y también ingenieros, personas que están allegados a nosotros que vienen a apoyarnos también en Space Center. Qué bien. Pues mira, ya para casi ir terminando, ¿qué programa, qué otra cosa tú quieres asegurarte que el público, que las personas que nos están viendo se enteren para que participen, para que se entusiasmen, para que visiten Space Center Houston y nos ayuden en esta jornada de llevar más hispanos al centro? Claro que sí. Pues mi mensaje principal es que siempre estén abiertos a cualquier oportunidad, que toquen las puertas correctas, como por ejemplo este tipo de programas, ¿sí? Como por ejemplo el Centro Espacial de Houston, Space Center Houston, y participen en estas iniciativas, en donde lo que buscamos es articular fuerzas, ¿sí? Como lo que estamos haciendo tú y yo aquí en este momento, Luis, y por cierto, gracias por la invitación. Aquí a la orden siempre. Y es llevar todas estas oportunidades a nuestras comunidades, a toda Latinoamérica y aquí en nuestro, como lo decías, en nuestro propio patio aquí en Houston. Todo lo que se pretenda hacer se puede hacer, siempre y cuando siempre estemos preparados para aceptar esos retos y algo que hemos aprendido también y que en lo personal he aprendido de lo mejor que hace NASA es trabajar en equipo. Entonces, muchas veces no podemos hacer las cosas solos y necesitamos ese apoyo.
y tenemos el apoyo en conocimiento, como por ejemplo este programa, tenemos Space Center Houston, me tienen a mí como un contacto, como un amigo más, para tener esa puerta abierta en el Space Center Houston. Y claro que sí, los que vayan a venir a visitarnos a Space Center Houston, por favor escríbanme un correo, o cuando lleguen a Space Center Houston pregunten por Oscar Neira, y de seguro que si tendré el tiempo estaré más que feliz de recibirlos y enseñarles todas las maravillas que tenemos en el Space Center Houston. Y el mensaje es, bueno, el espacio es para todos. Me fascina. Y pues mira, pues yo te quiero agradecer por todo lo que contribuiste y el gran mensaje que compartiste. Y como ya tú has visto, como hacemos así aquí siempre en los podcasts, sabiendo que un día próximamente vamos a estar en la luna, yo cada vez que veo la luna la saludo. Sabiendo que cuando yo llegue a la luna voy a saludar para acá, yo quiero que alguien me devuelva el saludo, así que nos despedimos como yo siempre hago. Así que saludos a la luna.